Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, a este espacio que hemos apartado para estudiar la palabra de Dios a través de las lecciones de escuela sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al lunes 29 de enero, que titula A las puertas de la muerte. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has permitido despertar a un nuevo día, y lo más especial de todo es que nos podemos acercar a ti en estas primeras horas para estar en comunión contigo a través de la oración y del estudio de tu palabra. Señor, por eso queremos que este momento tan especial esté dirigido por tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos ayude a tener esa comunión más íntima, más estrecha contigo, Señor, a través de las lecciones de la escuela sabática, que podamos estudiar tu palabra, que podamos aprender, entender mediante la ayuda del Espíritu Santo. Y también, Señor, que sea Él el que nos ayuda para poner en práctica estas cosas que estamos aprendiendo. Señor, muchas gracias por escucharnos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hay varios salmos que tenemos para leer en la lección del día de hoy. Los dos primeros son bastante largos, así que no los vamos a leer, pero voy a leer los últimos, que son más cortos, y pues los otros los leerán ustedes personalmente, harán también de manera personal su estudio de la lección y pues leerán completamente los versículos que tenemos para el día de hoy. Sin embargo, nosotros vamos a leer solamente los últimos tres, que son más cortos. El Salmo 102, versículos 3 al 5 dice: Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. El 102, versículo 11 dice: Mis días son como sombra, que se va, y me he secado como la hierba. Y los versículos 23 y 24 dicen: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, porque por generación de generaciones son tus años. Todas estas oraciones, los primeros dos salmos o los primeros dos versículos que son más largos, también hablan acerca de algo así como que Dios le ha abandonado, bueno, cosas de ese estilo. Estas oraciones son oraciones que se elevan para diferentes motivos. Los motivos específicos de estos salmos tienen que ver con la liberación de la enfermedad y de la muerte. Es decir, están rogando a Dios, el salmista está pidiendo a Dios que por favor lo libre de una situación muy complicada, de enfermedad o de muerte, porque también habla de ser librados de sus enemigos. En los primeros salmos, en los primeros que no hemos leído. Y esto demuestra que los hijos de Dios, obviamente, estos salmos nos muestran que los hijos de Dios en ninguna época, no podemos decir que en una época sí y en la otra no, en ninguna época los hijos de Dios están exentos de pasar por los sufrimientos que hay en este mundo. Es que la Biblia en ninguna parte nos dice que porque seamos seguidores de Cristo, que porque sigamos al Dios verdadero, le sirvamos y lo amemos, en ninguna parte la palabra de Dios dice que por eso nosotros vamos a estar libres de absolutamente todo tipo de sufrimientos. De lo que sí vamos a estar libres es de estar solos en medio de esos sufrimientos, porque Cristo estará con nosotros. Aunque el mundo entero nos abandone, aunque nuestra propia familia nos deje, Cristo siempre va a estar ahí con nosotros. Y eso es lo más importante, eso es realmente lo importante.
Los salmos revelan que este salmista tiene terribles aflicciones. Hay terribles aflicciones en su vida. Está sin fuerzas, se está marchitando como la hierba, no puede comer. Está como apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba. Es repulsivo incluso para sus propios amigos. Está sufriendo y está desesperado. Sus huesos se le pegan a la piel. O sea, no solamente está muy enfermo, está delgado, tan delgado que los huesos se pegan a su piel. Muchos salmos presumen de que el Señor ha permitido estas dificultades a causa de la desobediencia de Israel. Es decir, debido a la desobediencia terca del pueblo de Israel, Dios ha permitido que estos sufrimientos lleguen al pueblo. El salmista reconoce que el pecado, en muchas ocasiones el pecado puede acarrear enfermedades. Por eso se refiere al hecho de que el perdón de nuestros pecados precede a la sanación, a la curación. Sin embargo, algunos salmos, como el Salmo 88 y el Salmo 102, reconoce que el inocente también puede sufrir de una manera, o sea, sin aparente razón y sin ser consecuencia de un pecado específico. Y pues eso también lo vemos constantemente en todas las épocas. Por ejemplo, Jesús en algún momento sanó a un ciego de nacimiento. Creo que ustedes deben de recordar este evento, que lo encontramos, por cierto, en el libro de Juan. Y se nos relata el evento de la sanación de un ciego de nacimiento. Pero cuando llegan a donde está el ciego, uno de sus discípulos le pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres, él o sus padres? Y el Señor Jesucristo le dice que no, que ni él ni sus padres, sino que era para la gloria de Dios. Es decir, en este pasaje se nos muestra cómo algunas personas han sufrido y pasan por momentos muy difíciles y complejos sin una razón lógica aparente, más allá de que estamos viviendo en un mundo de pecado y suceden cosas malas. Como también a muchos que sanó, los sanaba y les decía: vete y no peques más. A otro le dijo: vete y no cometas y no sigas pecando, no sea que otra cosa peor te venga. Como quien dice: tu enfermedad fue a causa de tu pecado, no sigas pecando, no sea que te venga otra cosa peor. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, los hijos del Dios Altísimo, pueden llegar a pasar por sufrimiento, tanto como consecuencia de pecados, pero también sin una razón aparente, sin una razón evidente. O sea, es un sufrimiento inocente del pueblo de Dios. Y esto también es un hecho de la vida, aunque a veces, o a veces no, siempre es difícil de entender por qué se está pasando por un sufrimiento sin una razón aparente, sin que sea consecuencia de algo malo que se haya hecho. En el Salmo 88, Dios se encarga de llevar al salmista prácticamente al borde de la muerte. Los versículos 6 al 8 dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas de lugares profundos, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Sin embargo, aunque el salmista expresa que Dios lo ha llevado a un límite, al límite, prácticamente a los límites de la muerte, expresan quejas, aunque se están expresando quejas que son, a nuestra vista incluso, pueden ser quejas que son atrevidas ante Dios. El lamento claramente, este lamento que está expresando,
este salmista claramente es un acto de fe. Es decir, sabe que está sufriendo. Dice que Dios es esa queja en su queja dice que Dios lo ha llevado a esos límites. Sin embargo, en medio de su queja y su oración, también está expresando la fe de que Dios también, a sí mismo, puede liberarlo, puede sacarlo, puede salvarlo de la situación. Es un acto de fe porque reconoce la soberanía de Dios en todas estas situaciones. Tanto cuando permite el sufrimiento como cuando libera a la persona de su sufrimiento. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. Eso lo encontramos ahí en los versículos 10 y 2 al 12. Dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Es decir, está reconociendo que Dios es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios de actos portentosos, de brazo fuerte, para defender y para ayudar a sus hijos. A pesar de sentirse golpeado por Dios, él se aferra de Dios, no se aleja de Dios, se queja por lo que está pasando, pero no se suelta de Dios. No está mal que nosotros expresemos lo que nosotros estamos sintiendo. Lo que está mal es cuando, debido a nuestras quejas, nos soltamos de Dios, abandonamos nuestra fe y nuestra esperanza. En ese momento sí que tenemos un gran problema. Pero el salmista no lo tiene, porque a pesar de que se está quejando, también al mismo tiempo se aferra de Dios, sabiendo que es un Dios de maravillas y que puede hacer grandes cosas y maravillas por él. Aunque sufre, no niega que Dios lo ama y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones nos muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, porque lo está pasando en el momento, sino que también tiene un conocimiento muy íntimo del poder, la gracia y el amor de Dios para con él. Y tanto el sufrimiento como el amor y el poder de Dios no son mutuamente excluyentes. Es decir, se puede estar pasando por una situación muy difícil y eso no quita que el amor, la misericordia y el poder de Dios nos estén acompañando en ese momento. Es más, los necesitamos en ese momento para poder pasar por la situación difícil. Tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como que Él nos libere también del sufrimiento son demostraciones de que la soberanía de Dios sobre todas las cosas que ocurren es suprema, es decir, Él es el soberano de la tierra en todo momento. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en el momento en que nos sentimos asfixiados en la situación más desesperante y aparentemente insoluble, eso, aunque parezca que nosotros estamos allí, también nos sobrecoge la esperanza de que aunque estemos allí, Dios tiene el poder de ayudarnos a sobrepasar esas situaciones e incluso de librarnos de ellas. Cuando leemos el Salmo 88 a la luz de los sufrimientos de Cristo Jesús, que también tuvo que pasar por un camino de sufrimiento bastante difícil, más difícil que cualquiera de nosotros, porque Él no solamente pasó por el momento de la angustia y del dolor físico y mental, sino que además de tener que padecer el abandono, el sufrimiento físico, el dolor físico, el sufrimiento mental, además estaba cargando con los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros. No era una cruz,
simplemente. Era tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad sobre él, y eso nadie lo ha sufrido. Mucha gente podrá haber sufrido sufrimientos terribles, físicos y psicológicos, pero ningún ser humano jamás ha tenido que padecerlos y además llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad, ni siquiera el de otra persona. Estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte simplemente por el bien de nosotros, por el bien de la humanidad. Y eso es maravilloso. Eso es algo que debe sobrecoger nuestros corazones, no solamente de admiración, sino de amor, un sobrecogimiento de esperanza, de gozo, de respeto, de admiración por ese Dios maravilloso. Mis queridos hermanos, les quiero invitar para que puedan también, así como el salmista, poner en Cristo su esperanza. Exprésenle a Dios lo que sienten, exprésenle lo que están pasando en el momento. Díganle, ábranle su corazón con toda sinceridad. Pero nunca olviden aferrarse a la esperanza en Cristo Jesús, aferrarse de su poder, de su amor y de su misericordia. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo. También invitarlos a que se suscriban al canal. Si no te has suscrito, allí, dale al botoncito de suscripción y únanse a este grupo para repasar, para estudiar la lección de escuela sabática, la palabra del Señor. Déjennos sus comentarios, pónganlos allí en la caja de los comentarios. ¿Qué les ha parecido la lección del día de hoy? ¿Qué les ha traído como enseñanza? ¿Qué pueden resaltar y qué nos pueden compartir que enriquezca nuestro estudio del día de hoy? No siendo más, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.